Bienvenidos a esta lista de reproducción. Estructura es una lista de reproducción que va a contener videos únicamente relacionados a cómo interpretar la estructura en el gráfico. Y va a ser precisamente el conjunto de conocimiento que he podido recoger y comprender a lo largo del tiempo. Muy bien, voy a comenzar esta lista de reproducción con este video. En efecto, esta lista de reproducción tiene el título de estructura, aunque este video no se llama así, ustedes seguramente ya saben cómo se llama ese video, porque vamos a hablar acerca de un concepto que es bastante usado en el medio y es el market shift. El market shift es un término que se utiliza generalmente para hacer referencia a un cambio, ¿sí? Pero quiero que nos enfoquemos principalmente en el segundo término de este concepto, porque en sí es un concepto compuesto, pero quiero que hagamos enfoque y nos concentremos en la palabra shift, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra? Alrededor de este término surgen algunas incógnitas, como por ejemplo, ¿cómo reconozco un market shift? Y es que en muchos videos de YouTube te van a enseñar qué es un market shift, te van a enseñar cómo reconocerlo, pero listo, es todo. Sin embargo, no te detallan el paso a paso de cómo se va formando. No tanto para que tú lo anticipes, porque realmente yo no te voy a enseñar a anticiparlo, porque no me interesa que apenas conozcas el concepto o ya te vuelvas un super crack del concepto, sino quiero que lo comprendas en su esencia. La única manera de que tú puedas anticipar algo es que comprendas todos los detalles de un concepto. Si no te enseñan todos los detalles de ese concepto, entonces es imposible que tú puedas comprenderlo, aplicarlo y sentirte cómodo viéndolo en el gráfico. Muy bien, entonces lo primero, la primera interrogante, ¿cómo reconozco un market shift? Vamos a explicar esos detalles en este video. Lo segundo, ¿cómo utilizo un market shift? Y es que, repito, la gran mayoría de videos que se generan a raíz de academias, mentores, profesores que están en este medio, y me disculparán los que están escuchándome, te van a decir, mira, reconócelo de esta manera, aplícalo así y te debe funcionar. Pero ¿qué pasa? De 10 que encuentras, 8 no funcionan y solo 2 te funcionan. ¿Qué pasó allí? ¿Qué debí ver? ¿Qué debí tener en cuenta? Y es que es precisamente eso, ese el problema, mejor dicho, que voy a resolver en esta presentación. ¿Con qué? Con una siguiente interrogante, y es que ¿en qué temporalidades debo verlo? No existe una temporalidad mágica en la que tú tengas que encontrar un market shift, es decir, un patrón de cambio de estructura, de dirección, vamos a decirlo de esa manera. No, lo vas a encontrar en todas las temporalidades, pero la temporalidad se tiene que ajustar a lo que tú quieras hacer con tu operativa. Y esto depende muchísimo de si tú quieres mantener una operación en el tiempo o quieres tener una operación de muy, muy corto plazo, ¿no? O de si estás en medio de esas dos características, básicamente. La última interrogante sería qué aspectos del contexto debo considerar, porque en efecto, alrededor de un market shift, alrededor de una potencial cambio de estructura, vamos a decirlo de esa manera, un potencial, mejor dicho, cambio de estructura, van a haber detalles que tienes que tener en cuenta y que si los omites, entonces eres propenso a equivocarte y a entender mal la narrativa del gráfico. Definamos la palabra shift. El término shift en español significa cambio o variación. Se utilizan de manera general para hacer referencia a un cambio en la dirección del precio ya sucedida. Es decir, que el enfoque que voy a comenzar dándote no va a ser tanto el cómo utilizarlo para que anticipes un movimiento, no, porque si no haría lo mismo que estás viendo en esos 100 videos que hay en YouTube o más que te dicen, mira este patrón y esto es un market shift, y si no, es un falso market shift, ¿no? Así es como se justifica la gente, o es esa gente. En fin, no me voy a enfocar en eso, sino que voy a enfocar la utilización, y esto no lo voy a hacer exactamente en este video, pero por esa razón quiero que estén pendientes a la carga de los futuros videos. Quiero que se enfoquen a operar market shift que ya han sucedido, ¿sí? Que ya han sucedido. Con ello se van a sentir mucho más cómodos y mucho más seguros de lo que están haciendo, antes de querer ser unos cracks inteligentes, super, ultra, hiper, mega traders, queriendo anticipar un market shift cuando ni siquiera lo comprenden. ¿Ok? Tercero,
está sujeto a la temporalidad en la que se está trabajando o analizando, ¿sí? Es decir, que vamos a tener estos patrones que les voy a enseñar a continuación en todas las temporalidades, pero si tú quieres tener una operación de muy, muy corto plazo, vas a tener que ajustar los detalles de este patrón en esa temporalidad. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a lo que nos interesa en este video, en esta presentación, definir el market shift. ¿Ok? Hablemos de una tendencia. Este es un concepto que está en la lista de reproducción desde cero, es decir, otra lista. Hablemos de tendencia, en este caso una tendencia alcista. La tendencia está compuesta por máximos y mínimos cada vez más altos. Y lo primero que hay que hacer aquí cuando tú estás viendo una tendencia es que tienes que aprender, y esto únicamente lo vas a lograr yendo a tu gráfico y mirándolo. Es la única manera. Lo primero que tienes que aprender es a definir los mínimos más relevantes dentro de esa tendencia. ¿Sí? En este caso, y tú sabes perfectamente que no vas a tener en el gráfico una tendencia tan perfecta o tan bonita como la que estás mirando. ¿Sí? No, no va a haber, no existe. ¿De acuerdo? Por esas razones que debes tener en consideración los mínimos, en este caso, mínimos, tendencia alcista, mínimos, más relevantes. Los, los mínimos, o en todo caso, para que me entiendas, más bajos que se hayan formado en esa tendencia, pero que en efecto den paso a movimientos alcistas y que visualmente tú logres ver una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque la realidad es que en medio de esa tendencia alcista no vas a ver pues esta estructura tan bella, tan hermosa, tan perfecta, repito, sino vas a ver algo como esto. Pero cuando te digo que marques los mínimos más relevantes, me refiero a estos mínimos, por ejemplo, ¿no? Claro, en medio tú ves que acá hay otro mínimo y acá hay otro mínimo y otro mínimo, pero yo me refiero a los mínimos o los mínimos más bajos o los mínimos que neutralizan otros mínimos antes de generar un movimiento alcista y continuar con esa tendencia, pero que en definitiva visualmente tú logres ver esa tendencia, ¿ok? Ahora, una vez que tenemos esto, que es lo primero que hay que entender o que hay que comprender, vamos a enfocarnos en el último movimiento alcista. De esta tendencia alcista, el último movimiento alcista está conformado por este mínimo y este máximo. Si no lo viste, entonces te lo marco con una sombra rectangular de color rojo. ¿Sí? Ese sería el último movimiento alcista. Es lo principal. ¿Ok? Entonces, listo, tenemos nuestra tendencia alcista, tenemos los mínimos más relevantes y tenemos nuestro último movimiento alcista. Vayamos a acercarnos precisamente hacia o en ese último movimiento alcista. Acá ahora solo tengo dos fractales, en la lámina anterior tenía más fractales, pero acá solo tengo dos fractales, ¿sí? Y el último movimiento alcista es el que te estoy indicando con estas flechas, mínimo y máximo, pero si necesitas recordar cómo te marqué ese último movimiento en la lámina anterior, le voy a colocar una sombra roja para que lo entiendas. ¿Qué debe de suceder o qué va a suceder en efecto, porque va a suceder en el gráfico y lo vas a apreciar? ¿Qué debe suceder? Bien, que se va a romper el mínimo. ¿Qué pasó allí? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Correcto. Podemos decir en este momento y cuando ha sucedido esto, que se rompió el mínimo de donde se origina el último movimiento alcista, lo cual es muy importante, ¿ok? Repetimos esto, se rompió el mínimo de donde se origina el último movimiento alcista. Entonces dense cuenta cómo vamos aunando estos términos, lo que aprendimos en la lámina anterior y ahora este movimiento que rompe con el mínimo anterior o el mínimo más reciente, ¿no? En este caso. A este movimiento lo vamos a denominar desplazamiento. ¿De acuerdo? El desplazamiento se va a ver reflejado en este contexto, puede verse reflejado en una serie de velas bajistas, únicamente velas bajistas, y esto en la temporalidad en la que lo estés viendo, ¿de acuerdo? Si estás en temporalidad de 4 horas, entonces en 4 horas tienes que ver el desplazamiento reflejado en un único conjunto de velas bajistas, ¿de acuerdo? Sin embargo, si estás en temporalidad de 5 minutos, en efecto tienes que ver pues el desplazamiento en esa misma temporalidad, no vas a ir variando de temporalidad, lo tienes que ver en la misma temporalidad, ¿de acuerdo? Genial. Entonces, el desplazamiento no solamente se va a ver reflejado en un conjunto de velas bajistas, ¿sí? No, tú puedes tener un desplazamiento compuesto por fractales. ¿Cómo así, Ángel?
de esta manera. Es decir, que este desplazamiento está compuesto por dos impulsos bajistas. Tenemos un primer impulso bajista, una contracción y un siguiente impulso. En velas lo tienes reflejado así como en el dibujo de la derecha, ¿sí? Podemos tener una serie de velas bajistas, un pequeño retroceso que se refleja en efecto en velas alcistas y luego nuevamente velas bajistas que logran el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Romper el mínimo. ¿Qué pasó con ese mínimo? ¿Qué es? El mínimo de donde se origina el último movimiento alcista. Genial, ya lo comprendiste. Sin embargo, aquí hay algo que necesitamos aclarar, ¿de acuerdo? Yo sé que estoy colocándote la representación gráfica y neutra del comportamiento del precio, de los movimientos del precio de una manera muy bonita y muy perfecta. Pero para que tú me entiendas un poco mejor lo que te estoy diciendo, vamos a describir este movimiento, ¿sí? Tú puedes tener, por ejemplo, este movimiento en temporalidad de una hora, ¿ok? Vamos a hablar de que esta es temporalidad de una hora y tienes un movimiento alcista que cuando pasas a gráfico de líneas, tienes solo ese movimiento alcista, no hay ni un mínimo en medio, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú reduces la temporalidad a un minuto, ¿sí? Ese movimiento alcista pueden ser 3, 4, 5, 6 velas de una hora, pero cuando tú reduces la temporalidad a un minuto, pues vas a tener esto en tu gráfico de líneas. O si es que cambiases a gráfico de velas japonesas, vas a tener un montón de velas de un minuto, ¿verdad? Obviamente esto lo ves en temporalidad menor. LTF en inglés, Lower Time Frame, en fin. De la misma manera, pasemos al siguiente movimiento. Desde ese máximo hasta este mínimo tenemos una contracción, que si es una contracción de una hora, pueden ser 2, 3, 4, 5 velas de una hora, pero tú pasas a temporalidad de 3 minutos y en tu gráfico de 3 minutos vas a tener un montón de velas. Eso es muy obvio, pero es importante que lo tengas en cuenta. Entonces, ¿por qué necesito hacer esta aclaración? Porque me interesa que seas tan capaz de identificar adecuadamente ese mínimo de donde se origina el último movimiento alcista para que tengas en cuenta en qué momento el desplazamiento logra su objetivo. Es lo único que me interesa, que seas tan capaz de identificar eso. Ahora bien, y punto interesante e importante, considera las mechas para establecer tus rangos. De acuerdo, vamos a hacerlo desde las mechas, no hay ningún problema. De hecho, voy a aclarar esto en los próximos videos. En un video no va a caber, es mucha información. Pero considera las mechas y la narrativa, o mejor dicho, la interpretación de la narrativa con los cuerpos, la vas a aprender más adelante. Bien, pasemos entonces a los siguientes detalles del market shift. En este caso hemos visto un tipo de market shift, es decir, veníamos en tendencia alcista y se rompió el mínimo o mejor dicho, el mínimo que origina el último movimiento alcista, pero hablemos del caso contrario. Hablemos ahora de una tendencia bajista. ¿Cuál es el paso o el siguiente paso que hay que dar? Identificar los máximos, en este caso, ya no los mínimos, ¿no? Ya no nos interesan los mínimos, sino los máximos más relevantes o los máximos más altos que encontremos en esa tendencia, que den paso a nuevos movimientos bajistas que en conclusión o en resumen te permitan a ti visualizar desde lejos pues una tendencia claramente bajista, ¿no? Por lo tanto, vamos a colocar de manera neutra, gráfica, estas flechas, ¿sí? Para que tú veas que estos son los máximos más relevantes de nuestra tendencia. En un ejemplo un poco más realista, podríamos ver una tendencia de esta manera. ¿A qué me refiero con los máximos más relevantes? Bueno, me refiero a que tú marques estos máximos, ¿sí? En medio vas a tener máximo, 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 pero no te importa eso. Marcas los máximos más altos, los que se generen en neutralizaciones, y a partir de los cuales se creen nuevos movimientos bajistas y que en efecto visualmente tú puedas ver pues una tendencia bajista. Estoy repitiendo esto constantemente para que lo comprendas, no porque quiero rellenar este video o porque me quiera hacer el inteligente, ¿ok? Quiero que lo comprendas. Bien, en este punto, lo que nos interesa ahora es marcar el último movimiento bajista, ¿ok? Último movimiento bajista. En este caso, sería este. ¿Y si lo entienden? ¿Si saben por qué? Bueno, tenemos el último máximo de esta tendencia que genera el último movimiento bajista. Muy bien, ahora vayamos a una siguiente lámina para describir esto. ¿Cómo? Bien, ahora les digo. Tenemos, bueno,
Tenía más fractales en la lámina anterior, ahora solamente tengo 2 fractales, pero estas 2 flechas de color azul lo que te indican es básicamente el último movimiento bajista, el último impulso bajista. Y si no lo recuerdas, bueno, lo voy a trazar con la misma sombra de color rojo, ¿ok? Perfecto. ¿Qué es lo que nos interesa que suceda? Bueno, que el máximo que origina el último movimiento bajista se rompa. En este punto podemos afirmar, se rompió el máximo de donde se origina el último movimiento bajista. Genial. A este movimiento lo vamos a denominar desplazamiento y en este caso el desplazamiento puede estar constituido por un conjunto de únicas velas alcistas, ¿sí? Un conjunto único, perdón, de velas alcistas, ¿listo? Solo velas alcistas, como también puede estar compuesto básicamente de 2 impulsos alcistas con una contracción en medio, como la tienen acá, y que en un gráfico de velas japonesas se refleje, bueno, con un primer impulso alcista, velas alcistas, una contracción reflejado con velas bajistas y nuevamente el movimiento alcista, ¿verdad? Que finalmente logra su objetivo, que es romper el máximo de donde se origina el último movimiento bajista. Traten de comprender esto, pausen el video, retrocedan el video, repítanlo, ¿ok? Perfecto. Pongamos los 2 patrones visuales, gráficos, que les acabo de enseñar, ¿de acuerdo? En este caso, la ruptura del máximo que genera el último movimiento bajista y en la derecha, este mínimo que genera el último movimiento alcista. Para tendencias diferentes, casos diferentes, que en efecto ambos, tanto máximo como mínimo, son rotos por el desplazamiento. No estoy hablando del otro concepto que es deslizamiento, no se me vayan a confundir, estoy hablando de un nuevo término, desplazamiento. Perfecto. Hablemos ahora del caso de la izquierda, empecemos por la izquierda, porque esto no es lo único que hay que ver, ¿sí? Empecemos por aquí. ¿Qué tiene que suceder ahora? Bueno, empecemos a discriminar estos patrones, ¿de acuerdo? Para el caso de un market shift alcista, una vez que tengamos esto, es decir, que el desplazamiento rompa el máximo de donde se origina el último movimiento bajista, lo que necesitamos apreciar en el gráfico es una contracción. Sí, en efecto, a este movimiento, que es bajista, vamos a denominarlo retroceso. Pero tiene que cumplir con una condición. La condición es que no rompa el máximo más bajo. Y claro, este no es el máximo más bajo. O en efecto, puedes tener una serie de... O perdón, el mínimo más bajo. Estoy hablando de máximos. Discúlpenme, corrijo allí. El retroceso no debe romper el mínimo más bajo. En este caso, puedes tener este mínimo o una serie de mínimos alrededor de este contexto, pero ¿cuál es el mínimo más bajo? Este. Este es el mínimo más bajo. En el caso de un market shift alcista, el retroceso, después del desplazamiento, por supuesto, no debe romper el mínimo más bajo. Pasemos ahora al caso del market shift bajista. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuál es el retroceso? Ajá, muy bien. La línea de color rojo, ¿verdad? Genial. El retroceso para un market shift bajista no debe romper el máximo más alto. En este caso, tú puedes tener un máximo aquí o puedes tener una serie de máximos en este contexto, ¿sí? Puedes tener una serie de máximos. Pero ¿cuál es el máximo más alto? ¿Cuál es el máximo más alto? Muy bien, este de aquí. Entonces son detalles que debes tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pasemos a lo que debe suceder después. Coloquemos los 2 patrones, los 2 ejemplos, ¿de acuerdo? Ahora, si ven que me equivoco en las cosas que menciono, ¿sí? No es porque me falle el cerebro, ¿sí? Disculpen ahí, porque quiero ver si es que están atentos. ¿Mm? De esa manera ustedes dicen, uy, Ángel, te equivocaste. Y ahí es como que empiezan a reaccionar. Es solo una técnica. No piensen que estoy mal. Empecemos a hablar ahora de qué sucede después del retroceso. Cuando ya tenemos el retroceso, vamos a hablar del ejemplo de la izquierda. Una vez que se nos ha generado el retroceso, esperaríamos que se forme un mínimo, ¿de acuerdo? Y deberíamos tener una expectativa. Siempre tenemos que tener una expectativa. En este caso, la expectativa de un movimiento alcista que termine de componer el market shift alcista.
Porque no basta con la neutralización, no basta con el movimiento de desplazamiento que rompa un máximo o un mínimo. No, no, no basta con eso. Si te están enseñando a identificar un market shift solo con eso, te están engañando. O te están induciendo a hacer las cosas mal. O incitando a hacer las cosas mal. ¿Ok? Luego de que tenemos este retroceso, deberíamos tener un movimiento alcista que termine de componer, repito, el market shift alcista, y en el caso de un market shift bajista después del retroceso, esperamos que se forme un máximo a partir del cual tenemos la expectativa de un movimiento bajista que termine de componer el market shift bajista. Esto es lo que hay que saber con relación al market shift. Es o son los detalles que deben tener en cuenta para que visualmente lo puedan reconocer. ¿Ok? Ya saben cómo denominar a cada uno de los movimientos que se van generando, pero ahora vayamos a verlo en el gráfico. Porque en efecto lo primero que hay que hacer aquí en este gráfico es determinar la fractalidad, la lectura de los fractales. Esto es algo que ya se ha visto, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos en cuál fue el último máximo más relevante, el mínimo más bajo más relevante, ¿no? Ese último movimiento bajista de la tendencia bajista que se rompen por lo que sería un desplazamiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos este máximo y este mínimo que se rompen, ¿verdad? Y hasta este momento, o hasta lo que tengo de gráfico, yo podría decir que esto es un desplazamiento porque está rompiendo el máximo de donde se origina el último movimiento bajista. ¿Y qué te enseña todo el mundo? Que esto es un market shift. Eso lo vas a ver en un montón de videos. Sí, un montón de videos de YouTube. Pero ¿qué pasa después? Que tú esperas que se genere el retroceso, que es lo que te acabo de enseñar, y tú tienes una expectativa de que esto siga subiendo, pero acá el precio bajó. O sea, no se generó el market shift. Y lo estoy poniendo en una única temporalidad, no estoy variando las temporalidades, solo quiero que te des cuenta. ¿Cuál es el error? No lo que yo te acabo de enseñar en este video, para nada. Esos son los detalles que tienes que tener en cuenta, pero es que no te estoy hablando de los aspectos del contexto o de cómo debes utilizarlo. ¿Aquí hay un market shift? No, no hay un market shift. ¿Por qué? Porque el precio no continuó una tendencia alcista, que era lo que potencialmente esperarías, ¿verdad? No hubo market shift. ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito entender, Ángel, para poder identificar correctamente los market shift, para poder utilizarlos adecuadamente en mi operativa? Bueno, eso lo vas a descubrir en los próximos episodios, así que te invito a ver el próximo episodio de manera urgente. No necesariamente en ese próximo episodio te voy a enseñar a ya, de una vez, utilizar el market shift, pero probablemente lo que aprendas en el próximo episodio o en esta lista de reproducción, que es la lista de estructura trading, probablemente te sirva muchísimo para que entiendas cuándo, cómo, por qué y dónde usar un market shift. ¿Ok? Te veo en el siguiente video. Espero que la información te haya sido útil.